Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva sesión de la plataforma de formación continuada. Hoy tenemos como ponente al doctor Javier Azpeitia del Hospital Universitario Infanta Leonor y que nos va a hablar de un tema desconocido para muchos y yo creo que va a ser muy interesante, que es el tema de la videofluoroscopia en el estudio de la disfagia orofaringea. Pues ya os animo a que pongáis vuestras preguntas en el chat y después se las trasladaremos a Javier, que amablemente las contestará. Sin más preámbulos, pues doy paso a Javier, por favor, cuando puedas. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a Salva Pedraza y a todo su equipo pues, la invitación a participar en esta plataforma que es muy interesante, que nos conectamos menos de lo que deberíamos porque toca muchos temas y es importante. Bien, ¿cuáles son los objetivos de docentes de la charla de hoy? Pues por una parte, describir brevemente la anatomía de la región orofaríngea, los mecanismos de la deglución, que muchas veces no estamos familiarizados, describir el protocolo de la videofluoroscopia, analizar cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones de la técnica y luego repasar brevemente los hallazgos normales de la deglución con casos patológicos y por último pues proponer un modelo de informe radiológico que es el que estamos realizando nosotros en nuestro centro. Bien, es importante, los radiólogos estamos familiarizados con la anatomía de la región orofaríngea, de la faringoesofágica, sobre todo últimamente con técnicas con resonancia, con escáner, pero en radiología simple y en telemando estamos menos familiarizados, ¿no? Aquí tenemos un esquema de lo que es la anatomía de la región orofaríngea, pues tenemos los labios, la arca dentaria, la lengua, paladar duro, paladar blando, bueno, en verde aquí he dibujado el bolo. Luego ya tenemos nasofaringe, orofaringe, epiglotis, helioides, que es un punto importante de referencia que tenemos que tener en cuenta, el esfínter esofágico superior y toda esta zona pues es una anatomía compleja que tenemos que verla y estar familiarizados para poder valorar estos estudios. Aquí perdonad que voy a quitar eso, es que me estaba viendo la imagen y no veía la pantalla. Aquí tenemos una proyección anteroposterior en la que tenemos que estar, pues esta imagen característica familiarizados, la simetría de los dos nidos o las valéculas, yo las llamo nidos, los senos piriformes, y luego ya vemos la columna aérea de la tráquea. Aquí a la derecha pues pueden ver una proyección lateral en que tenemos la cavidad oral marcada en azul, luego la nasofaringe en rojo, la orofaringe, y aquí ya la helioides y por último la hipofaringe, ¿no? Que iría desde el helioides hasta el músculo cricofaringeo. Más o menos el esfínter esofágico superior estaría más o menos en C5, C6, ¿no? Que es donde tenemos que ver. Bien, aquí tenemos visto muy fácil, entre comillas, cuáles son las fases de la deglución, porque esto así explicado, pues aparentemente es fácil. Hay una fase oral preparatoria, el paciente ingiere la comida, empieza el proceso de masticación para la formación del bolo alimenticio, la boca tiene que estar sellada y por detrás también sellado, que no haya escapes de comida. Luego ya la segunda fase es la propulsiva o de transporte oral, en el que el bolo se lleva hacia la orofaringe por movimiento de la lengua, el paladar sella la nasofaringe y el bolo viene hacia la orofaringe, como decía, y el hioides y la laringe tienen un movimiento anterior y superior. Luego tiene la fase faríngea, que aquí la he dibujado en un par de veces, que ya la epiglotis empieza a flexionarse hacia atrás para sellar la vía aérea y que no haya aspiraciones. Y el bolo a su vez va pasando se dirige hacia el esfínter esofágico superior, que se tiene que relajar para pasar a la última fase, que es la fase ya esofágica, y el bolo está en el esófago cervical. Bien, esto explicado así pues puede ser relativamente sencillo, pero si lo vemos en un vídeo, espero que se vea. Todo esto pues pasa en instantes, casi no me ha dado tiempo ni a poner los carteles, ¿no? Por eso la deglución explicada así tan rápido pues es muy fácil, pero cuando realmente nos enfrentamos a una videofluoroscopia pues es bastante más complejo, ¿no? Aquí tenemos la cavidad oral,
el contraste que ha dejado manchando el dorso de la lengua, tenemos helioides, un poquito las valéculas, la pared posterior de la faringe. Este es un caso, pues queda mínimo residuo que sería normal, ¿no? Por eso todos estos estudios lo que hay que verlos con vídeo frame a frame en una estación de trabajo con mucho cuidado. Bien, ¿qué técnicas de estudio disponemos hoy en día para la deglución? Pues tenemos por una parte, a la izquierda ponemos la que es la videofluoroscopia y los otorrinos y los logópedas hacen la fibroscopia óptica de la deglución, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos nosotros con la videofluoroscopia? Pues permite una evaluación directa de la cavidad oral, faringe y del esófago. Valora lo que está pasando sin tener que hacer una instrumentación de la misma, con lo cual no interferimos, nosotros estamos viendo desde fuera, como siempre, no interferimos el proceso de deglución. ¿Qué desventajas tiene? Pues evidentemente es una exposición a radiaciones ionizantes, a veces se hacen muchas series, con mucha escopia, radia bastante. A veces es difícil conseguir que pacientes, son muchos de ellos neurológicos, pacientes en mal estado, que adopten las posiciones adecuadas para la colocación del paciente. Y luego, pues la influencia del gusto, la textura de los contrastes, pues muchas veces no se asemejan a lo que es las comidas normales y eso puede interferir en la exploración, ¿no? Y los resultados. Por otra parte, la fibroscopia que hacen los otorrinos, pues tiene una gran ventaja que le veo yo, que es portátil. La pueden hacer a la cabecera de la cama. Nosotros, la unidad de disfagia muchas veces va a la UBI, a pacientes que ya se pueden sentar y les hacen ahí la prueba en pacientes que llevan mucho tiempo ingresados y se puede hacer sobre la marcha. No radia. Y luego otra cosa importante es que el paciente puede ver en la pantalla los movimientos que hacen, las maniobras de rehabilitación para aprender lo que tiene que hacer para evitar esas aspiraciones, esas penetraciones de la comida. Las desventajas, hay momentos que se quedan, cuando el paciente hace la deglución, se quedan sin ver nada, y otra limitación que tienen es que no pueden ver bien el esfínter esofágico superior ni el esófago cervical, ¿no? Porque ellos se ponen desde arriba y esa zona para ellos es oscura. Por tanto, se considera, vaya, que el gold estándar hoy en día, el patrón de oro, es la videofluoroscopia. La videofluoroscopia la podemos definir, como pongo aquí, pues como una exploración dinámica que usa rayos X para valorar la cavidad oral, la faringe y el esófago cervical, así como los movimientos de los mecanismos de deglución, administrando contraste radiológico en distintas cantidades y distintas consistencias para valorar esos trastornos de deglución. Diagnostica tanto trastornos funcionales como estructurales y es muy útil, insistiré varias veces en esto, en valorar luego las medidas terapéuticas y de rehabilitación que hacen los pacientes para mejorar su deglución y, por tanto, la nutrición. Como comentábamos en la charla previa a mi presentación, es una técnica multidisciplinar, a mi modo de ver, y así tenemos la suerte en nuestro centro que lo hacemos. Las exploraciones las hacemos de presencia como poco radiólogo otorrino y muchas veces también, si se puede acercar, el logopeda. Los radiólogos pues estamos más entrenados en manejo de equipos, de radiaciones ionizantes, alteraciones estructurales, y ellos, los otorrinos, pues conocen mejor la dinámica, tienen los pacientes ya muy encaminados y realmente aprendemos unos de otros. Bien, ¿cuáles son las indicaciones que el doctor Pedazo me preguntaba antes de la videofluoroscopia? Pues, en primer lugar, confirmar el diagnóstico de sospecha y muchas veces la causa de disfagia orofaringea o cervical alta. Proporciona también recomendaciones para el tratamiento para que el paciente tenga una buena hidratación y nutrición. Muchas veces va desde, mira, este paciente, con lo que hemos visto, no puede tener nutrición oral, tendrá que seguir manteniendo su PEG. O sí, o puede hacer nutrición oral, pero con esta serie de recomendaciones, de texturas, de cantidades, etc. Determina las estrategias de rehabilitación. Mejora la seguridad y la eficacia de la deglución. Y luego informa de alguna forma objetiva y a los familiares de qué problemas tiene la deglución y cómo tiene que afrontar la nutrición y la alimentación el paciente. Y luego en pacientes con disfagia de otro tipo, pues vemos también riesgos de aspiración. Con todas estas indicaciones, pues ¿con qué grupos de población trabajamos? Pues enfermos neurológicos, con enfermedades malignas de cabeza y cuello, benignas,
pacientes que tienen traqueostomías de larga evolución, que han estado sometidos a ventilación mecánica durante mucho tiempo, pacientes con lesiones medulares, grandes quemados, politraumatizados, son los grupos con los que nosotros trabajamos. ¿Qué contraindicaciones o limitaciones tiene la videofluoroscopia? Pues no se considera una técnica apropiada pues, en las situaciones en las que el paciente no pueda posicionarse de forma adecuada y segura en el equipo nuestro, no puede estar o bien en bipe o bien sentado porque no se pueda mantener. Son pacientes, no nos olvidemos, en mal estado, muchos de ellos neurológicos, entonces si no podemos hacer la exploración realmente es mejor no hacerla. Pacientes con alergia a los contrastes, el bario sabemos que es excepcional. Al contraste ayudado un poquito más frecuente, pues no, tampoco sería una limitación de esta técnica. Y luego en pacientes, como siempre, si la prueba de imagen no va a aportar nada positivo, no hay que hacerlo, ¿no? Eso, ahí entra un poco el que nos lo pide, ¿no? Como siempre, ¿no? Que sea razonable y que si no va a modificar su tratamiento, el hacerla no es una tontería. Y luego en pacientes grandes, que por su tamaño no podemos colocarlos. Otra cosa importante que me gustaría resaltar es que la videofluoroscopia no puede detectar el reflujo gastroesofágico. Para eso tenemos el tránsito esófago-gastroduodenal, que sí lo podemos detectar. Y luego tampoco detecta aspiraciones que no están relacionadas con la devolución. Por ejemplo, pacientes que hacen aspiraciones de saliva durante el sueño, reflujo de contenido gástrico cuando no relacionadas con la devolución. Las limitaciones de la videofluoroscopia es, como decía antes, la exposición a la radiación, y también que no representa exactamente una comida verdadera, ¿no? Entonces, tenemos una aproximación bastante buena a cómo se puede alimentar el paciente, pero no es exacta. Y luego el bario, sobre todo, nosotros usamos yodo, fundamentalmente, no forma un bolo realmente muy natural. Bien, vamos a pasar ahora a ver un poco a grandes rasgos el protocolo de la videofluoroscopia, al menos el que hacemos nosotros. El paciente tiene que estar en bipedestación y sedestación. Las dos proyecciones que usamos es la anteroposterior y lateral. Ya, como veremos luego las imágenes, la que tiene más importancia es la lateral. La anteroposterior se limita pues, a pacientes que tienen divertículos o asimetrías por estofitos que pensamos que va a tener, por un lado va a tener una devolución buena y por otros no. Y luego, en pacientes muy corpulentos que no pueden bajar bien los hombros, pues es necesario hacer una proyección oblicua para ver bien el esfínter esofágico superior, que si no de otra forma quedaría oculto. Nosotros al principio ya no lo hacemos, pero nosotros marcábamos con una moneda en el helioides, con un esparadrapo. Recomiendan que sea una moneda de un tamaño conocido, nosotros siempre ponemos una de 5 céntimos, para ver cómo sube y baja el helioides, aunque se ve bien, y luego para hacer medidas. Y como todas las proyecciones, como puede ser por ejemplo la mamografía, es fundamental que la posición esté bien estandarizada, que sea una lateral estricta, que sea una AP bien estricta, bien hecha, para valorar bien todas las estructuras. Aquí tenemos, a vuestra izquierda, marcamos el field of view que tiene que tener la proyección lateral. Los límites de la proyección lateral tienen que ser los labios por delante, para ver bien, meter los labios para ver que no haya escapes anteriores. Por arriba la nasofaringe, por detrás la columna cervical y por abajo pues un poquito más del esófago cervical. En la proyección anteroposterior, los límites laterales son las paredes laterales de la faringe, por arriba, perdón, la nasofaringe y por debajo el esófago cervical. Aquí tenemos un ejemplo de una vista frontal en un paciente que, si os fijáis, pasa perfectamente por el seno piriforme derecho, pero por el seno piriforme izquierdo hay una retención y no pasa contraste. Esto se debe a unos osteofitos. Esto es a lo que me refería yo, la proyección anteroposterior que tiene ese valor. Bien, respecto al contraste que usamos, hay grupos que usan bario o contraste yodado hidrosoluble. Nosotros usamos ioexol porque con el bario no conseguíamos hacer bien las texturas. Y las 4 consistencias que usamos es de más líquido a más espeso, pues líquido, néctar, miel y pudding. Y luego las cantidades 5, 10 y 15. Empezamos nosotros haciendo estas cantidades, la de 10 ya la hemos quitado, y usamos 5 para volúmenes pequeños y 15 para volúmenes grandes.
Aquí no lo pongo en la imagen, pero comentaba antes también que a veces usamos sólidos. El paciente trae su comida, se mezcla esta vez con vario, puede ser galletas, una tortilla, un sándwich, para ver también cómo maneja y la sensibilidad que tiene con los sólidos. Es muy importante que cada bolo, que el paciente se le instruya para que lo mantenga en la boca y cuando nosotros demos la instrucción que lo trague de golpe. O sea, no es un trague continuo, sino tiene que llenarse la boca, a ver cómo maneja en la boca esa consistencia, esa cantidad, y luego ya que lo trague todo de una vez. Otra cosa muy importante es que tenemos que empezar con volúmenes siempre pequeños y consistencias más seguras para ver si hace aspiraciones grandes, porque a veces hay incluso pues, que parar la exploración. Respecto al equipo, adelantábamos antes, tiene que ser equipos con vídeo digital de alta definición y trabajando a 30 fotogramas por segundo. Eso es muy importante y que nos dé cuanto más tiempo, mejor. Si son 30 segundos, podemos hacer series de 30 segundos, mejor. Luego las analizamos en las estaciones de trabajo en modo moviola, fotograma a fotograma, y también es importante un micrófono y un altavoz pues, para podernos dar instrucciones al paciente o escuchar si tiene una tos, a ver si esa tos luego es productiva, o decirle tosa usted, a ver si lava las pequeñas aspiraciones. Y también es necesario pues, tener un cronómetro para controlar los tiempos de deglución. Bien, también he ido adelantando que hay que hacer maniobras de rehabilitación. Aquí en este cuadro no voy a entrar en ellas porque son complejas, pero muchas veces hacemos tomas con maniobras de rehabilitación para enseñarle al paciente y comprobar nosotros qué maniobras puede hacer. Tenemos la deglución supraglótica, que es el paciente tiene que bajar la barbilla, tragar, toser y volver a tragar. La deglución forzada, la maniobra de Mandelson, aquí tenemos, bueno, lo tenéis puesto, está sacado de este artículo, y de esta forma podemos ver qué estrategias son seguras y cómo luego puede el logopeda hacer la rehabilitación y enseñarle a comer al paciente. Aquí tenemos a la izquierda un paciente con una proyección normal, tratado con un carcinoma nasofaríngeo y radioterapia y con clínica de disfagia. Entonces aquí tenemos que hacer una deglución fraccionada, tiene residuo en las moléculas y no es muy fácil verlo, pero también tiene una pequeña penetración, incluso hace una mínima aspiración. Este paciente con una cantidad de líquido 15, si os fijáis tiene una flexión, una maniobra supraglótica. El paciente sigue teniendo un residuo grande, porque eso no lo vamos a quitar, pero evitamos la penetración y la aspiración a la vía aérea. Bien, vamos a centrarnos ahora un poco en la patología. Como sabemos, existen dos tipos de disfagia, que es la disfagia orofaríngea y cervical alta y la disfagia esofágica. La historia clínica y todas las pruebas previas son importantes para diferenciar entre ambos tipos. Y luego dentro de la disfagia orofaríngea y disfagia cervical alta, tenemos unas causas estructurales y unas causas funcionales. Aquí tenemos todas las causas neuromusculares que pueden producir disfagia. Pues todas las enfermedades del sistema nervioso central, pues ACVAS, Parkinson, coreas de Huntington, enfermedades desmiliciantes, lesiones cerebrales traumáticas, todas las que os podéis imaginar, pues que alteren todo el proceso de evolución, pues pueden dar disfagia. Ya el sistema periférico, pues poliomelitis vulvar, neuropatías periféricas, también enfermedades de la unión mioneural, enfermedades músculo-estriado, polimiositis, dermatomiositis, distrofias musculares, etcétera. Y luego ya otras causas pues son grandes traumatizados con secuelas, alteraciones posoperatorias de cabeza y cuello, neoplasias malignas y lesiones por radiación. Cualquiera de las enfermedades que hemos descrito en la tabla anterior pues, nos pueden alterar cualquiera de las fases de la deglución. Toda esta tabla es importante, que es alguno más, pero estos son elementos que tenemos que valorar cuando estudiamos una videofluoroscopia. Cierre de los labios, posición y control de la lengua, preparación del bolo de masticación, cómo se transporta el bolo, si le queda residuo oral, iniciación de la fase faríngea, elevar de palabra blando, etcétera, etcétera. El cierre laríngeo, cómo contrae la faringe, la apertura del esfínter esofágico superior, si retrae bien la lengua y, muy importante, el residuo faríngeo, que veremos más adelante, los movimientos de la epiglotis.
En la fase oral preparatoria que vimos antes, pues tenemos que ver el sello labial, que no tenga escapes de comida, cómo coloca el bolo, si tiene apraxia deglutoria, que no sabe tragar, formación del bolo, los movimientos linguales, que hay algunos muy característicos, si sella bien el palato gloso. Aquí tenemos con néctar 15, pues una fase oral normal, el paciente pues traga y sin ningún problema, no tiene residuo, hace una sola deglución, no tiene escape anterior, tampoco ha habido escape posterior. Una de las cosas que hay que evaluar en la fase oral es si el paciente tiene, hay dos modelos de mantener el bolo en la boca, que es lo que se llama tipper y dipper. El tipper, que es el más frecuente de lejos, 95% de los pacientes, el bolo se mantiene entre la lengua y el paladar, como veis aquí en esta captura a la derecha. Y luego pues el bolo se transfiere directamente a la faringe mediante un movimiento progresivo. El dipper es, como veis aquí, pacientes que mantienen el bolo debajo de la lengua y luego cuando van a tragar, pues lo pasan encima de la lengua y lo transportan hacia atrás. Realmente no es que uno sea patológico, no. Cierto es que el movimiento, las degluciones tipo dipper se dan en todos los grupos de edad, pero sobre todo se dan en pacientes mayores. La única consecuencia que tiene esto es que alargan los tiempos de deglución. Y si un paciente mayor que come mal, tal, pues tiene es dipper, pues los tiempos van a ser más largos, se van a alargar la alimentación y a veces pues, se pueden traducir en que no se nutren bien. Pero por lo demás no son patológicos. Aquí tenemos un dipper que veis que ha pasado, que empieza con el bolo abajo, a ver, pasa encima de la lengua y luego ya lo pasa detrás. Veis que no queda residuo, es una deglución totalmente normal tipo dipper. Bien, aquí tenemos un bolo de miel 15 en un paciente para ver el sello anterior. Veis que ha tragado perfectamente. Bueno, aquí veis la moneda marcando lioides y no ha ido escape. Aquí, no lo tengo en vídeo, pero veis que este paciente tenía un escape anterior. El sello anterior, por problemas neurológicos, pues no podía y se le escapaba la comida por delante. También hay que ver el tiempo de tránsito, lo que dura el tránsito. A veces, como veis en este caso, este es un bolo sólido, es una galleta, el paciente tiene una fase preparatoria muy larga, le cuesta, aunque ya le hemos dado la instrucción de masticar bien, tarda mucho en tragar. Pues estos pacientes ya al final ha tragado, pero estos pacientes, pues lo que comentaba antes, si se alarga mucho la fase deglutoria, son pacientes que se cansan, son pacientes neurológicos, entonces pues nos da una indicación de pues tendrá que comer más veces menos cantidades, etcétera, etcétera. Entonces el aumento de la fase oral tiene un impacto en la duración total de la comida. Bien, tenemos que ver también en la fase oral el sello posterior de la lengua y el paladar. Aquí tenemos movimientos normales de la lengua, veis que son muy rápidos, el paciente ha extendido la lengua, el paladar ha subido y ha hecho la deglución perfecta. Aquí vemos una fibroscopia, veréis en verde que el paciente todavía no ha empezado la deglución, hay un momento que se quedan y ya ha tenido un escape posterior. Este escape posterior previo a la deglución, como veis aquí en esta captura de la fibroscopia, este escape antes de dar la indicación de que trague, pues esto se quedan en las valéculas y es muy habitual que hagan aspiraciones predeglutorias en estos pacientes. Estos escapes posteriores pues, nos dan estos problemas. También a veces hay fallo del sello y hay paso de contraste a la nasofaringe. Este paciente por lo demás tiene una aspiración enorme, tiene aquí una pequeña membrana, tiene una aspiración muy, muy grande. Entonces, pues también hay que valorar esto. Bien, pasamos a la fase de transporte oral, que es la compresión del bolo y su propulsión. Aquí tenemos una fase oral buena, queda un poquito de residuo, pero el transporte ha sido muy bueno. Aquí tenemos que ver que el ilioides suba y se esconda debajo de la rama mandibular. Aquí tenemos una mujer con una líquido 15,
que hace una deglución fraccionada. Primero hace una cantidad, luego hace otra cantidad, no lo hace de golpe, lo cual queda bastante residuo. Queda residuo e incluso hace, veis aquí, una penetración sin llegar a hacer aspiración. Entonces esto es una alteración de una deglución fraccionada. Bien, el movimiento del helioides que comentaba anteriormente, el helioides en reposo tiene que estar en su posición y cuando empieza la deglución tiene que ascender hacia arriba y hacia adelante para esconderse detrás de la rama de la mandíbula. Como veis aquí, este paciente pues lo hace bien y baja. Entonces, a la derecha, este paciente tiene, veis que no asciende del todo, con lo cual no contrae bien la faringe y le queda residuo. Bien, la epiglotis es más difícil de ver porque si no está contrastada, pero es importante valorar la epiglotis que flexione hacia atrás y cierre y selle la vía aérea. Es un movimiento activo y por contracción del músculo tiroepiglótico que además se puede rehabilitar cuando no es bueno. Bien, otra cosa muy importante que comentaba antes es valorar el residuo faríngeo. El residuo faríngeo es la cantidad de contraste que queda del bolo en la faringe, porque nos predispone a una aspiración postdeglutoria. Entonces, el residuo lo que traduce es un aclaramiento incompleto del bolo. Se mide en la escala BRS, 1 es sin residuo y 6 es el mayor residuo en valéculas, pared posterior de faringe y seno piriforme. No voy a entrar en más detalle, pero aquí tenemos, por ejemplo, una deglución normal en la que veis que lava perfectamente y no queda nada de contraste. Ni en las valéculas, ni en la pared posterior, ni en senos piriformes. Aquí con líquido 5, pues ya queda un poquito, veis aquí en la valécula, pero no queda en la pared posterior, lo lava muy bien en la segunda deglución, pues es prácticamente normal. En cambio, con miel 15, este otro paciente pues tiene cantidad de residuo en la valécula, en senos piriformes y pared posterior. Este es un candidato a hacer aspiraciones a la vía aérea. Bien, el residuo condiciona la aspiración y penetración. Vamos a ver el concepto de penetración y aspiración laríngea. La penetración laríngea consiste en la presencia de contraste en el vestíbulo laríngeo que no sobrepasa el nivel de las cuerdas vocales. Y la aspiración es cuando ya pasa el nivel de las cuerdas vocales, pasa la subglotis o la tráquea. Se denomina penetración o aspiración primaria cuando es deglutoria, cuando es en el proceso de deglución, y secundaria o postdeglutoria cuando es a partir del residuo. Es importante también saber y diferenciar eso. Aquí tenemos una pequeña penetración y aquí una clara aspiración. Hay una escala también de aspiración y penetración laríngea, desde que no haya penetración ni aspiración hasta la máxima aspiración. Va del 1 al 8, del 2 al 5 es penetración y del 6 al 8 aspiración. Siempre cuando veamos una aspiración no hay que decir sin más que aspirado, sino hay que decir en qué cantidad y consistencia ha aspirado y hasta dónde ha llegado, cuál ha sido al nivel más bajo. Porque hay aspiraciones muy altas que el paciente con una pequeña tos las limpia y son pues, aspiraciones con menos trascendencia clínica. Aquí tenemos otra aspiración. Veis aquí que el paciente tiene muchísimo residuo y una aspiración pequeñita que lava incluso con un poquito de tos. Bien, pasamos rápidamente, que queda poco tiempo, a las fases, a los problemas estructurales. Las dividimos las causas en intrínsecas y extrínsecas. La patología extrínseca pues, son tumores, bocios, teofitos cervicales que pueden provocar síntomas por compresión, por efecto de masa. Evidentemente, a veces necesitamos otras exploraciones como la eco, el TAC o la RESO. Aquí tenemos causas intrínsecas, anillos esofágicos cervicales, divertículos faringeos, la barra cricofaríngea, hipertrofia del músculo cricofaríngeo, y causas extrínsecas, pues tenemos bocios, teofitos cervicales y luego también tenemos causas post-tratamiento, sobre todo postquirúrgicas o post-radioterapia. Vamos a ver unos ejemplos de ellos. Aquí tenemos un caso de, veis unos osteofitos muy grandes. Este es el que, perdonadme. A ver, este es el que puse al principio. Hay una asimetría. Veis aquí una reconstrucción MPR con el osteofito y un volumen rendering. Este paciente se operó de osteofitos y mejoró totalmente la
la deglución y mejoró. También podemos tener faringoceles o divertículos faríngeos. En estos también hay que hacer la proyección AP, que también nos dan pues, problemas de deglución y disfagia. La barra quircofaríngea es una de las cosas que nos piden mucho porque es la zona, para ellos es oculta. Entonces se llama también acalasia del quircofaríngeo o hipertrofia quircofaríngea. Es cuando no se relaja bien el esfínter esofágico superior y se ve este ejemplo de efecto de reflexión como una barrita, aquí una barrita que aquí lo veis en vídeo, que aunque aquí tiene la barra, pero pasa bien, a veces no pasa tan bien y a la larga que produce, pues por encima del cricofaríngeo, pues se producen los divertículos de Zenker. Hay que tener en cuenta también que una barra sin más se puede dar en un paciente asintomático. En pacientes mayores puede haber una hipertrofia que no produzca disfagia porque abre bien el esfínter a pesar de esa hipertrofia. Luego tenemos los divertículos, pues, fundamentalmente el divertículo de Zenker o el de Killian-Jamison. El divertículo de Zenker sale en el triángulo, esta zona entre el constrictor inferior de la laringe y el cricofaríngeo. Cuando hay una hipertrofia del cricofaríngeo, pues sale el divertículo por encima. Luego está el divertículo de Leimer, que yo nunca he visto ninguno, o si lo he visto no lo sé identificar, que es igual que el Zenker, pero un poquito más abajo, por debajo del cricofaríngeo. Y el de Killian-Jamison, que es un divertículo lateral. Aquí tenemos, estos estamos más acostumbrados a verlos, tenemos un divertículo más pequeño, uno más grande que ya comprime y está dificultando el paso del contraste en visión AP, y aquí tenemos uno de Killian-Jamison. Luego tenemos membranas y anillos esofágicos cervicales que también pueden dar problemas. Aquí tenemos anillos esofágicos que se suelen dar pues, en pacientes con reflujo gastroesofágico, en epidermolisis bullosa o pemphigoide mucoso. En este caso ya lo conocemos, que es el que tenía reflujo nasofaríngeo, pues tenía aquí una pequeña membrana. A veces son hallazgos sin más que no tienen relación con la disfagia, pero si son grandes pueden llegar a ser obstructivos y dar problemas de disfagia. Aquí tenemos ya cambios post-radioterapia. Pacientes con tumores de cabeza y cuello, pues puede haber estenosis. Veis aquí una dilatación y una pequeña estenosis, una estenosis más complicada de ver. O en pacientes que se les ha operado, aquí tenemos una prótesis fonatoria, un paciente que tenía disfagia pero tenía una pequeña estenosis por encima. O este paciente que hubo que ascender el colon y hizo una anastomosis, una estenosis. Aquí es donde nosotros aportamos más, que es donde los otorrinos andan más complicados, son estas alteraciones estructurales donde damos nosotros más valor, los radiólogos. Bien, y para terminar la charla, pues nosotros hacemos una propuesta de informe radiológico. Pues como todos los informes, tenemos que dar por qué nos pide la prueba, cómo hemos hecho la videofluoroscopia, qué bolos hemos preparado, qué volúmenes, en qué secuencia lo hemos dado, si lo hemos hecho en VIP o en sedestación, ya hablar de la alteración de la fase oral y de la fase faríngea, si hay un fallo de sello anterior o posterior, si hace una deglución fraccionada, si hay escapes, si la lengua tiene movimientos anómalos, en algunas enfermedades pues son típicas, o ya alteración de la fase faríngea, la presencia de residuo, ascenso laringio y aspiración y penetración. El diagnóstico ya de la disfagia orofaringea se hace según la escala de O'Neill, que es según la gravedad de disfagia, y siempre si tenemos dudas entre dos niveles, pues hay que seleccionar siempre el peor. Si no hay un patrón claro, pues bueno, pues lo podemos describir que no sea asociado. Y por último, recomendaciones y comentarios. Pues si tiene que hacer qué tipo de nutrición, si tiene que hacer maniobras de rehabilitación, si hay que hacer una consulta a otro departamento, si hay que hacer una interconsulta y el pronóstico. Y como siempre insisto, los informes los hacemos y los firmamos en conjunto. Aquí, por último, no voy a entrar en esta, aquí tenéis la escala, como tenéis la presentación, la escala de O'Neill de la disfagia orofaringea, que va del nivel 7, que es normalidad absoluta, hasta el máximo nivel de disfagia, que es el nivel 1. Y concluyendo, pues es muy importante para hacer videofluoroscopias conocer bien el protocolo de estudio, estar familiarizado con la deglución, y es el gold estándar, como decía, para el estudio de la disfagia orofaringea. No hay un protocolo básico, hay que hacerlo personalizado para cada paciente según la patología o los problemas que tengan.
Los estudios hay que hacerlos al menos en equipos que tengan 30 frames por segundo. Las proyecciones es importante que sean en proyecciones estándar. Recordar que la videofluoroscopia no es una herramienta solo para detectar aspiraciones, no, es algo más. Es muy útil para ver el riesgo de aspiración en pacientes con disfagia. Y recordar que el informe pues, debe tener pues, todas las partes que he comentado y fundamentalmente recomendaciones de nutrición para los pacientes. Aquí tenemos las recomendaciones de las referencias, la bibliografía. Recomiendo la primera, que es un artículo mío del Radiographics, de Fundamentals, que es un resumen de lo que hemos presentado hoy, que lo hicimos en el año 19 y que yo creo que es un buen artículo básico. Y por tanto, pues dar una vez más las gracias a toda la audiencia por escuchar la charla y a los organizadores por invitarme. Y quedo a la disposición de vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Creo que me he adaptado al tiempo, me he pasado un poquito, perdón. Bueno, pero ha sido muy interesante, muy ilustrativa y yo creo que hemos aprendido mucho con tu presentación. Vamos a dar paso a las preguntas, que hay varias. Primero, un poco fuera del tema, al doctor Pablo Rodríguez nos pregunta que cómo resolvéis la formación de los residentes en la técnica del tránsito digestivo. ¿Cómo hacen su rotación? Pues en mi servicio lo hacen conmigo. Como comentaba al principio, pues lo hacemos están 15 días con el técnico, bueno, al principio con el radiólogo y con el técnico, aprendiendo lo que es la técnica y luego ya pues ellos se ponen al mando también, al mando porque yo creo que es una técnica que hay que hacerla, para saber dirigirla hay que hacerla, no muchos días porque la rotación de abdomen es muy larga, entonces están 15 días en el telemando y luego ya pues un mes informando, controlando los estudios y luego pues informados, controlados en este caso en mi servicio básicamente por mí, que soy el que hago el telemando. Muy bien. Tenemos varias preguntas de Salva. Una es sobre el informe estructurado, que más o menos ya la has descrito, ¿no? Cómo hay que hacer el informe, pero si quieres añadir algo sobre... No, realmente, bueno, informe estructurado como tal, no es el informe estructurado con campos predefinidos, ¿no? Es un poco lo que no hay que olvidarse, un poco como todos los informes radiológicos, tenemos que tener un tic de lo que no tenemos que olvidar y lo que tenemos que transmitir, ¿no? Realmente nosotros, como lo hacemos, lo informamos para nosotros mismos con el otorrino juntos, pues bueno, pues lo consensuamos y yo creo que lo que es importante es, pues eso, siempre cuando hay aspiraciones, precisar con qué consistencias y qué volúmenes ha sido, porque eso marca la pauta luego de rehabilitación. Igual un paciente trabaja muy bien consistencias grandes y no hace aspiraciones, pues habrá que decir que espese la comida, que espese los líquidos, y otros al revés, tiene que hacer pues, comidas más líquidas, depende. Entonces es importante marcarlo. Y luego pues las recomendaciones que hay que hacer y sobre todo porque a veces luego ya pues van a sus médicos de cabecera, van a los especialistas de digestivo y bueno, pues hay que dejar claro pues cuáles son la actitud a tomar. De acuerdo. También nos pregunta Salva sobre las complicaciones. Pregunta si en tu experiencia hay riesgo de complicaciones asociadas a esta técnica. Pues realmente complicaciones hemos tenido pocas. Sabéis que siempre, bueno, pues cuando hay, pues eso que he comentado, que usamos un contraste yodado hidrosoluble, que en principio son, aunque sean de baja osmolaridad, pues no dejan de ser hiperosmolares y si hay una aspiración, en teoría está el supuesto riesgo de hacer un edema agudo. Pero nosotros no hemos tenido ninguno porque realmente aspiraciones grandes no nos hacen porque los hacemos muy dirigidos, ¿no? Entonces, si vemos que un paciente hace una aspiración grande, pues suspendemos o cambiamos, pasamos a otros bolos, pero realmente no hemos tenido, llevamos ya unos cuantos pacientes hechos y no hemos tenido ningún accidente. Y luego está el riesgo de la radiación, realmente pues eso no es cuantificable, ¿no? Siempre hay que seguir el criterio ALARA y dar las radiaciones más bajas posibles. Cierto es que, aunque esté feo decirlo, siempre suelen ser son pacientes mayores que quizá pues tengas un poco menos reparo al uso de radiaciones, ¿no? Que si son gente más joven, ¿no? En general son pacientes pues, de edad avanzada. De acuerdo. Otra pregunta clásica de Salva es sobre el papel de la inteligencia artificial y cuál crees tú que puede aportar en la fluoroscopia.
Pues yo creo que como la inteligencia artificial, yo no conozco nada en este campo, pero vamos, no de inteligencia artificial, sino en videofluoroscopia. Yo creo que aquí se puede hacer en medidas de hacer, digamos, unos biomarcadores de medidas de lo que tiempos de deglución, que a veces es difícil medirlos, el tiempo pues cuando hay retraso en el disparo laríngeo, que a veces es muy difícil medirlo, pues hay, todas esas cosas más objetivas, yo creo que ahí sí puede decir algo y ayudarnos en dar unos valores objetivos para cuantificar. Por lo demás, yo creo que, no sé, la inteligencia artificial tengo discrepancia, ¿no? Nosotros estamos testando algunas pruebas de inteligencia artificial muy prometedoras y otras muy poco prometedoras. Entonces, pero yo creo que aquí son más medidas objetivas de tiempo de tránsito, de valorar pues el disparo, el ascenso laríngeo, cosas más, digamos, cuantificables. De acuerdo. También nos pregunta Salva que en los últimos años hay un interés por mejorar la experiencia del paciente, establecer una mejor comunicación con él/ella. En este sentido, ¿cuál es vuestra experiencia sobre la preparación del paciente antes de la videofluoroscopia y cuál es vuestra valoración de la experiencia del paciente? Bueno, como siempre digo yo, hay que si pierdes un poquito de tiempo en explicarle la técnica que va a hacer el paciente, vas a ganar tiempo en buenos resultados. Estos pacientes vienen ya muy enseñados, ¿eh? Cuando entran por la puerta ya les llaman por su nombre, hombre, Pilar, ¿cómo estás otra vez por aquí? Tal, ya vienen muy enseñados por el otorrino y por el logopeda, ¿no? Entonces, les recuerdan muy rápidamente pues, lo que vamos a hacer. El técnico también le instruye pues, lo importante que es no moverse, que cuando trague pues, no mueva la cabeza para tener buenas secuencias y con esas pautas pues yo creo que los pacientes se van con satisfacción. Habitualmente lo hacemos a primera de la mañana, a media mañana informamos y luego ya las otorrinos en un acto único les ven en consulta a última hora de la mañana, con lo cual la experiencia yo creo que no es mala para ellos, salvo tomarse los potingues, que no es muy agradable. Bueno, Jordi Català se pregunta si al asumir el otorrino este tipo de exploraciones necesita tener algún tipo de acreditación para hacer pruebas radiológicas. Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Si está el radiólogo presente, realmente no necesita, porque eres tú el supervisor de instalaciones, el técnico es el que tiene el título de operador de instalaciones, pero si lo van a hacer solos, sí, como pues como un cardiólogo que ponga marcapasos y no tenga si tenga técnico, sí tendrá que tener el título. Yo creo que en concreto de las dos compañeras de otorrino hay una que lo tiene, pero lo tiene porque cuando era residente lo hizo en donde se formó, no sé por qué lo hizo, pero lo tiene, y la otra no lo tiene y realmente no sé si algún radiofísico nos puede decir que si realmente está el radiólogo delante, eres tú el que asume la responsabilidad, realmente ellos no tendrían que tenerlo. De acuerdo. Muy bien, después Víctor Obac hace una reflexión, pone en nuestra experiencia en el clínico, tras la jubilación del doctor Jimeno, nadie sabe hacer videofluoroscopia de deglución o pone poca motivación. Ponga ahí un problema de recambio generacional aquí, lo que plantea. Bueno, eso lo puedo contestar yo. Sí, el doctor Jimeno se ha jubilado y es verdad que va a haber un problema porque el doctor Jimeno lleva 40 años haciendo esto y por mucho que yo he intentado aprender con él, no voy a ser como el doctor Jimeno. Y hicimos una serie de cambios cuando ya se hizo el doctor Jimeno de cambiar texturas y tal. Y también había un comité de disfagias y una serie de cosas, o un plan transversal, pero con el COVID todo ha quedado bastante de esto. Es su opinión. Es verdad, Jimeno era, 40 años haciendo tránsitos, era un monstruo. Y por mucho que yo lo intente, no lo voy a ser hasta dentro de unos años. En algún hospital de Madrid pues también ha habido jubilaciones que se han notado mucho y bueno, pero yo creo que hay que intentar pues hacer una transición lo más suave posible. Muchas veces, evidentemente, pues la gente más joven no va a ver los tránsitos en general, el telemando como lo veían nuestros mayores, aunque yo ya soy mayor, pero vamos, pero bueno, hay que intentar transmitirlo. Evidentemente las limitaciones, perdón,
las indicaciones del telemando cada vez son más limitadas, pero yo creo que tienen sus indicaciones, hay que ser razonable y usarlo para lo que vale, pero tiene mucho valor en pacientes posoperados, en fugas anastomáticas, en estos estudios. Yo creo que hay que intentar inculcar a los radiólogos, a los residentes, al igual que Infórmela Simple, que ya lo dejo aquí un poco como no tiene que ver con esto, pero también Infórmela Simple, pues esto también hay que aprenderlo, ¿no? Pues es como hacer una DACRIO. Hacer una DACRIO es una tontería, pero si no has visto ninguna, pues la tienes que hacer y valorarla. Pues yo cada vez que hacemos una DACRIO en el servicio tengo indicado a los técnicos y a los radiólogos que llamen a los residentes para que la vean. Pues no hacemos muchas, pues las tienen que ver para saberlas. Una técnica que no tiene, pues el telemando lo mismo. Yo hago hincapié, pues eso, al menos un mes que hagan telemando, porque evidentemente el abdomen, el digestivo es muy amplio, pero bueno, tienen que perderle el miedo, ¿no? Y bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Además, hay una falta de interés, como que se ven muy fascinados por el TAC y la ecografía, y eso no le ven tanto fascinación. Hay que hacerlas. Yo no veo otra técnica para una uretrografía. Sí. Pues hay que hacerla. Y luego también va muy bien para el reflujo, las hernias. O sea, si tiene su indicación, en eso estoy de acuerdo contigo, pero cuesta a las nuevas generaciones lo mismo vendérselo, porque se sientan más fascinados por lo otro, que eso es un error nuestro que también lo tenemos que ponernos serios a decir, no, esto también hay que aprenderlo porque forma parte de tu formación y lo necesitas saber. A mí hace un par de años me admitieron un póster y me lo premiaron en Chicago, que era la cistografía todavía vive, es útil. Y la verdad que, bueno, pues tiene sus indicaciones. Evidentemente, pues no nos vamos a poner a ver la úlcera gástrica ni la enfermedad ulcerosa aguda porque ya no tiene sentido, pero otras muchas sí. Un poco en la línea de que el telemando tiene sus indicaciones y todavía sirve, pues Víctor Obacta también comenta que la máquina de telemando en el hospital, en el clínico, pues que está obsoleta y que... Eso hace 1 año y medio, no la han cambiado hace 1 año y medio. Pues pone aquí que parece que... No, ahora actualmente tenemos una máquina nueva de telemando que nos la cambiaron en medio de la pandemia. Pues... el problema en sitios pequeños es que el telemando es un equipo caro y por un poquito más de dinero pues te ponen un escáner sencillo. Entonces, a veces los gestores tenemos que valorar o tienen que valorar qué pones, pero yo creo que en un hospital ya de un cierto tamaño tiene que haber un telemando. Vamos. Más adelante pregunta si habrá una nueva máquina en el Clínic de Barcelona y cuál debería ser. Ya está contestado esta pregunta, Sonia la acaba de contestar. Lo que sí que es verdad, y ahora ha contestado un técnico, es que nosotros ahora tenemos otro sitio que es el Hospital Platón. Y en el hospital, o sea, el clínico tiene como sedes, ¿vale? Y ahora tenemos una sede. Y en esa sede que es Platón sí que tenemos un telemando muy viejecito. Pero en la sede principal está nuevo. Eso sí que lo puedo contestar. De acuerdo, pues contestado. También pregunta que cuántas videofluoroscopias hace al mes el ponente, Javier. Sí, pues hacemos, lo comentaba al principio, hemos bajado el número desde que empezamos porque, bueno, la curva de aprendizaje ellos también con la fibro pues han aprendido y que evitan algunas. Hacemos como cada 2 meses 6 o 7, 4 al mes. Sí. Muy bien. Bueno, mi hospital es un hospital mediano, atendemos una población de 300.000, 310.000 habitantes y, bueno, pues más o menos para que tenga una referencia. Muy bien, pues si no hay más preguntas, no sé, Sonia, si quiere añadir algo más. No, solamente que tu presentación me ha parecido genial, muy interesante y que francamente lo que has conseguido de tener un equipo multidisciplinario con otorrinos y logopedas es la mejor opción para tratar esta patología y no se puede pedir más. Sí, muchas gracias. Vamos, me persiguieron para ponerlo en marcha, ¿eh? O sea, me resistí al principio, pero luego he aprendido mucho y como siempre digo, es enriquecedor, confío en cardio o ver una placa de toras. Yo creo que siempre el radiólogo tiene que tener visibilidad y tratar de todo a los clínicos y ellos nos aportan y nosotros lo aportamos. Igual como en las sesiones asistenciales, todos aportamos, es un suma. Por eso te digo, yo creo que hay que salir de la sala de lectura y enfrentarse a los clínicos. Vamos, un poco tratar con ellos, ¿no? Al final totalmente de acuerdo.
Muy bien, pues Salva ha tenido que salir de la sesión, o sea, voy a cerrar la sesión ya, agradeciendo a Javier una vez más su excelente presentación, agradeciendo a Sonia también sus comentarios y a la audiencia su atención y las preguntas. Ha sido, yo creo, una sesión muy interesante. Javier ha hecho una revisión fantástica de la anatomía, de la fisiopatología y de las alteraciones que hay en este tipo de estudios. Y sobre todo lo más importante es que para sacarle el máximo rendimiento a la técnica hay que hacer un trabajo multidisciplinar, ¿no? Y para trabajar en equipo y dar respuesta al problema que tienen estos pacientes, ¿no? Después, más desde el punto de vista técnico, pues recordar que se requiere una alta resolución temporal, que con menos de 30 frames por segundo no se puede valorar bien las diferentes fases, porque esto pasa rápido y que hay que valorar las fases, que hay que valorar no solo si hay aspiración o no, y que además es importante identificar, aparte de los aspectos funcionales, pues también una serie de alteraciones estructurales o anatómicas que también pueden condicionar una alteración en la devolución, y que si lo hacemos bien, la videofluoroscopia es el gold estándar en la evaluación de la devolución. ¿No es así, Javier? Que no sé si quieres añadir algo más. Nada, no, daros las gracias otra vez a todos por el esfuerzo y felicitaros por esta plataforma. A Salva, que se nos ha ido a comprar un telemando para el Clinic, pero vamos, no sé. Sí. Bueno. A poner telemando. Bueno, de acuerdo, pues de acuerdo. gracias a todos y os esperamos ya de nuevo en la sesión de mañana. Que Gracias. vaya bien. Gracias, hasta luego. Adiós.